Sí, entonces corresponde a un estudio morfológico de células aisladas de la lesión y es una aproximación al diagnóstico. Raramente 100% diagnóstico. Por ejemplo, en este caso no lo es. Esto puede ser una metástasis, un carcinoma mamario, un carcinoma pulmonar, hepático, ovárico, lo que ustedes quieran. No lo puedo decir aquí, ¿sí? Pero, por ejemplo, en casos como el TBT, puedo decir absolutamente que es un TBT. Y ahí la citología es 100% diagnóstica. Pero en algunos contados casos, la mayoría de las veces se requiere biopsia para una mayor caracterización. Y eso es porque sacamos a las células de su contexto para poder estudiarlas. En forma más rápida, por lo demás. Y la citología, ¿qué resultados nos va a entregar? Será orientativa, muy orientativa, y aquí es donde más me gusta usarla para decir, ¿esta lesión es inflamatoria o esta lesión es neoplásicas? ¿Sí? Hacer esa división es una de las funciones principales que tiene el estudio citológico. Si es inflamatorio, esto es un algoritmo, ¿verdad? Si esto es inflamatorio, bueno, ¿qué tipo de infiltrado es el que estamos observando? ¿Qué tipo de células son las que están presentes en la muestra? Y vamos a tomar decisiones diferentes respecto a cada caso. No es lo mismo tener grandes cantidades de neutrófilos degenerados que tener eosinófilos, por ejemplo. Son diferentes etiologías y diferentes tratamientos y decisiones que vamos a tomar. Se fija el orientativo que puede ser, ni siquiera sabemos a lo mejor qué lo está causando. Pero sí es muy orientativo desde, inicialmente. Si tengo una neo, ¿qué tipo de neo es? Y ahí puedo verlo con distintos niveles de certeza. En la imagen anterior era un carcinoma. Adeno tal vez, ¿cierto? Pero ¿de a dónde? No lo sé. Puedo ver un linfoma con bastante certeza, un TBT con bastante certeza y los tumores de células redondas con bastante certeza. Otro tipo de neoplasias, no, los sarcomas, súper pobres y grave certeza. Es sarcoma, punto. Necesito biopsia. Por eso muchos informes vienen con la nota de que se requiere una biopsia, aunque ya sabemos que es un sarcoma. ¿Sí? Porque la caracterización es bastante pobre respecto a la citología. Otra cosa muy buena que tiene y que a mí me gusta mucho es que se pueden visualizar agentes infecciosos con mucha más claridad que la histología muchas veces. Entonces a veces prefiero la citología frente a la histología en algunos casos, como por ejemplo la observación de hongos, parásitos, agentes infecciosos en general. ¿Qué puedo hacer además? Puedo estudiar líquidos. Eso es súper importante. Puedo hacer estudios de fusiones cavitarias, pleural, la que ustedes quieran, ¿cierto? Y hacer también estudios de sedimento urinario. Por ahí alguien me decía, ¿para qué le vamos a hacer una citología a la orina si eso se describe en el urinálisis? Bueno, muchas veces el urinálisis tampoco es tan preciso respecto de las células presentes y una citología de orina es muy orientativa, siempre es muy buena, a mí me gusta mucho hacerla. Y podemos ver células neoplásicas, agentes infecciosos, ¿sí? Determinación del ciclo estral también es súper importante, se puede hacer y la citología es bastante orientativa y si se hace en conjunto con un estudio de progesterona es buenísimo. La gracia. ¿Cuáles son las mayores gracias que tiene la cito? Es sencilla y rápida de realizar. Pueden estar con el dueño ahí muchas veces. El paciente, si tiene el carácter suficientemente dócil, los va a dejar pinchar sin mayor problema. Así que excluyan a la mayoría de los gatos, obviamente, en esta toma de muestra. Al menos en lo sencillo. El gato nunca es sencillo, ¿verdad? E indolora en general. ¿Sí? Las neos por lo general no duelen. Ahora, si las lesiones son inflamatorias o están asociadas a necrosis, van a doler. Los quistes epidérmicos inflamados van a doler. Pero por lo general ustedes se van a dar cuenta que pueden manipular un tumor, moverlo para todos lados y el paciente los va a mirar como qué están haciendo, no le va a doler. Ahora, si es en una ubicación poco accesible, puede ser doloroso, ¿cierto? Una citología rectal, intraoral, por ejemplo, claro que va a ser más dolorosa. La mayoría de las veces no requiere anestesia, la mayoría de las neocutáneas no requiere anestesia, ¿sí? A menos que el paciente sea poco cooperador. O que esté en una región poco abordable, imagínense una cavidad oral, por ejemplo. Sí o sí van a tener que tener al paciente anestesiado, si no, van a perder un dedo, básicamente. Se puede realizar en cualquier clínica veterinaria, incluso en casa, lo pueden hacer en su casa, o en la casa del paciente si hace en domicilio. Siempre teniendo la consideración que el paciente sea colaborador, etc. Y que no requiera anestesia, obviamente. Y los resultados son bastante rápidos. Entre los laboratorios en general varían los plazos entre 24 horas a una semana máximo.
Ese es todo el abanico que tienen de plazo entre los distintos laboratorios del país, porque yo conozca por lo menos. Y eso es bastante rápido, ¿no? ¿Qué herramientas se necesitan? Si quiero mirar sitios, obviamente tengo que utilizar herramientas un poco más caras, digamos, pero si quiero tomar muestras, extremadamente básico, ¿cierto? Necesito la jeringa. Les voy a mostrar después las medidas y todo. Los portaobjetos, sí o sí. Y pueden necesitar tórula también, dependiendo del caso que necesiten. Por ejemplo, para toma de muestra vaginal, toman la muestra con la tórula, ¿cierto? O con el hisopo. Y luego preparan la citología en el portaobjeto. La citología siempre se manda preparada. Me han mandado hisopo, digamos, como para que lo haga yo, y la muestra obviamente llega seca y se pierde. ¿Sí? Así que se requiere que la muestra sea preparada en el sitio. Tampoco me sirve que me manden jeringa o agujas con la muestra ahí. A menos que yo esté ahí, digamos. ¿Ya? Y no les recomiendo porque yo soy muy malo preparando citología. Pero esto no se manda al laboratorio, se manda el extendido en el portaobjeto. Si quieren mirar citología, bueno, van a tener que comprar tinción. Este es un DiffQuick clásico, yo ocupo Giemsa, no me gusta mucho el DiffQuick para muchas cosas, para otras es maravilloso, por lo demás. Y el microscopio, obviamente. Y ahí muchas veces no requieren un gran microscopio, no se requieren grandes elementos. Entonces veamos un poquito de interpretación también, para que veamos los alcances diagnósticos, para qué nos sirve esto, ¿no? Las categorías citológicas generales que van a ser, ¿cierto? Neoplásica, inflamatoria y agentes infecciosos o algunas citologías que son más particulares. La imagen, ¿cierto? Estas son imágenes de nosotros, las 4, tienen citologías neoplásicas. Y pueden ver un amplio espectro de posibilidades, ¿cierto? Aquí la primera, no sé si se ve el cursor, la primera arriba, ¿cierto? Tienen una neoplasia que corresponde a células redondas, discohesivas o que no están unidas y que tienen múltiples vacuolitas en su citoplasma. Muestra tomada de la mucosa peniana de un perro. Ya nos imaginamos de qué se trata, les voy a mostrar enseguida. Aquí tienen otra citología que tiene células bastante grandes, si se fijan, si las comparan con un eritrocito, por ejemplo, que tienen como referencia acá, o con algún neutrófilo, son bastante grandes. Tienen un citoplasma amplio y varias de ellas están agrupadas. ¿Cierto? Citoplasma amplio, poligonal y células agrupadas me indica más probablemente un carcinoma. Y en este caso tiene características para decir además que es un carcinoma escamoso. Esta era una muestra de piel abdominal de un canino. Esta, estamos claros, ¿no? Un melanoma. Las células son totalmente negras y está lleno de gránulos negros el fondo. Esta era una muestra, si no me equivoco, de una cavidad oral de un canino. Así que nada bueno crece en la boca de los caninos. Fíjense, ahí tienen una binucleada. Eso no es bueno. Y acá una curiosidad, ¿cierto? Yo creo que también la reconoce la mayoría, que corresponde a un tumor también de células redondas con el citoplasma muy azulito, muy granulado, y que corresponde a un mastocitoma. En ese caso es un mastocitoma de un felino. A lo mejor no todos lo sabían, pero los felinos también presentan mastocitomas con mucho menos frecuencia que el perro, pero también lo presentan. Y el comportamiento biológico es un poco diferente, afortunadamente. Entonces ahí tienen el espectro, ¿cierto? Tumores de células redondas, algunos tumores epiteliales como el carcinoma escamoso, algunos que presentan células que van a ser más alargadas como los melanomas, o algunos de los melanomas, y un mastocitoma también de células redondas. Ahí tienen un pequeño espectro de lo que podemos ver. Esa es la categoría neoplásica, ¿no? En la imagen tienen ahora la categoría, obviamente, inflamatoria. En esta imagen, ¿cierto? En la primera de arriba van a ver que tienen un predominio bastante grande o notable de células con un núcleo que tiene forma de Mickey Mouse. ¿Verdad? Las orejitas de Mickey Mouse. Las orejitas de Mickey Mouse son concordantes con neutrófilos. Y tienen un fácil un 90% de neutrófilo en este caso.
¿verdad? Lo que me indica más probablemente que estoy frente a una inflamación aguda. Como puedo distinguir claramente estos núcleos, asumo que estas células no están en degeneración, por lo tanto, la llamo inflamación aguda aséptica, no veo agentes infecciosos asociados. En la siguiente imagen tienen las mismas células, pero entre medio de ellas están estas células grandes, vacuoladas, ¿cierto? Que fagocitan, por ejemplo, algunos neutrófilos, y tienen esta célula aquí gigante multinucleada, y tienen células que también, aquí una multinucleada, y células que están bordeando esta estructura, que corresponde a queratina libre, ¿cierto? Y tienen entonces una reacción o inflamación piogranulomatosa, conformada entonces por neutrófilos. Estas células corresponden a macrófagos y células gigantes multinucleadas frente a un cuerpo extraño que es la queratina. Cuando está libre de la dermis se comporta como un cuerpo extraño. Entonces la causa probablemente de esta primera no es la misma que esta. O el curso de la enfermedad es inicial acá y este es un curso más avanzado. Puedo sacar varias conclusiones de eso. Acá, ¿cierto? Ya tengo estos neutrófilos, ¿cierto? Que ya me cuesta un poco más reconocer los núcleos. Están bastante hinchados, ¿cierto? Degenerados con pérdida de la estructura. Y dentro del citoplasma, si se fijan, tenemos bacterias cocáceas. Por lo tanto, llamamos a esto, sí, me acompaña la tecnología, obviamente, inflamación aguda séptica, o inflamación supurada, si ustedes gustan, séptica. Entonces, naturalmente, nuestras decisiones clínicas, el tratamiento que yo haga con esta inflamación aguda aséptica arriba, no es lo mismo que esto. Las causas son diferentes. Entonces, tengo una orientación bastante importante sobre las decisiones que tengo que tomar terapéuticamente. Y aquí, por ejemplo, una muestra de un felino, una lesión en el labio ulcerosa que no remite, ¿cierto? Y de aparición relativamente aguda. Si se fijan, también son polimorfonucleares, pero tienen gránulos rojos, eosinofílicos. Todas, o la mayoría de ellas, tienen gránulos eosinofílicos en su interior. Y corresponde a inflamación eosinofílica. La inflamación eosinofílica es mucho más específica y la van a ver la mayoría de las veces en los gatos con complejo de granuloma eosinofílico. Ese es como el principal caso. Le hemos visto asociado a algunas otras cosas raramente. Lo más común es inflamación eosinofílica. Los colegas que tengan el micrófono abierto, porfa, fíjense que está entrando harto ruido. Así que si pueden apagar sus micrófonos, se lo agradecería un montón. ¿Vale? Entonces, decisiones terapéuticas, solo con mirar esto, van a variar, ¿no? Y aquí, mi amiguito, hongos en general, también ya vimos bacterias, ¿cierto? Podemos diferenciar entre Streptococcus, Staphylococcus, bacilos, lo podemos hacer. Obviamente no vamos a ver la especie ni su sensibilidad antimicrobiana, pero sí nos podemos aproximar. Y en la imagen tienen agentes también fúngicos, que podemos ver en citología, como es la Malassezia pachydermatis clásica presente en la otitis, o algunos casos menos clásicos, pero que han sido bien choros, bien interesantes, como corresponde a este honguito, esta levadura, ¿cierto? Que tiene una forma más bien que se describe como de cigarro puro, alargada, que corresponde al Sporotex chenki, que lo vimos en un ratito. Y también el mitológico, ¿cierto? Cryptococcus, que ahí tienen un insight de la imagen, que corresponde a esta levadura bastante grande, capsulada, con yemación estrecha. Todo eso yo lo puedo ver a la citología, y es bastante rápido, como les digo, no se van a demorar nada en establecer un tratamiento para ese paciente. Así que tenemos esa ventaja. Ahora veamos métodos de toma de la muestra. El método que a mí me encanta es la impronta simple, pero no me gusta mucho en la piel. No me gusta mucho en la piel como se muestra en la imagen, porque normalmente se muestran lesiones secas, costrosas, y yo lo único que voy a ver va a ser pelo, costra y lo seco que está encima, digamos. Entonces no es muy útil en ese sentido. Me gusta más la citología óptica, pero principalmente la impronta que más me gusta es la impronta intraquirúrgica, que es la que está mostrada en la imagen. ¿Sí?
donde tienen, por ejemplo, una lesión en el vaso, bastante extensa, y lo que se puede, ese es un ejemplo, digamos, lo que pueden hacer es sacar un pedacito de la lesión, limpiarlo un poco con papel toalla nova, ¿cierto? Para eliminar la sangre y después empezar a improntarlo en portaobjetos, varias veces. Esa es una forma. Y la otra, tomar ese pedacito y rasparlo un poco con el bisturí y ese contenido semilíquido que les queda, extenderlo y realizar un frotis con eso. Uh-huh. Eso es buenísimo, porque probablemente esa muestra la van a mandar a biopsia y se va a demorar lo que se demora la biopsia. Pero si la envían con una citología adicionalmente tomada intraquirúrgica, ¿cierto? Antes de la fijación, esto se hace antes, ¿ya? Antes de la fijación van a tener respuesta, lo más probable que van a tener respuesta mucho antes, si la citología es buena. Y ahí ya tienen la mayoría de la orientación para las próximas medidas que tienen que tomar. Esa es como una recomendación. La impronta entonces corresponde a poner el tejido que vamos a estudiar en aposición con la placa, ¿cierto? Presionarlo levemente y luego retirarlo. Pueden hacerlo varias veces y pueden hacerlo en varias placas. Entonces vamos a tener un muestreo de la superficie de ese tejido. ¿Cuándo usarla? Cuando tienen, por ejemplo, patologías mucocutáneas superficiales, como son las malacesias, ¿cierto? Las dermatitis húmedas en general, pioderma, lesiones pustulosas que se pueden romper o puncionar con jeringa, o sea, con aguja y luego improntar esa lesión. El granuloma eosinofílico felino resulta relativamente bien, ¿cierto? Las autoinmunes bulosas como el pénfigo, si ustedes puncionan una de las vesículas, pueden dejar ese líquido ahí o empezar a improntar el contenido, digamos. ¿Sí? También les va a servir bastante. Lesiones ulceradas no neoplásicas también puede servir. No es muy bueno en general porque se van a encontrar con el tejido de granulación que está encima o con el exudado que está encima y eso les va a salir. Y eso es lo que me pasa usualmente cuando tomamos improntas de carcinoma escamoso nasal o de orejas de gato. Es súper difícil tomar esa muestra, porque la muestra es tan costrosa, tan ulcerada, tan contaminada, que siempre sale inflamación o muchas veces sale sangre. Así que soy mucho más fan de realizar raspado de esa lesión en los bordes, y ahí tienen muchas más posibilidades en las zonas proliferadas, no tanto en la zona ulcerativa. Y la citología que me encanta, como les digo, es la intraoperatoria, que aquí una colega hizo una y le salió así. ¿Ven? Y obviamente antes de que la biopsia se empezara a procesar, ella ya sabía que eso era un tumor de células mesenquimáticas. ¿Sí? Entonces recomiendo para este tipo de casos y especialmente la citología intraquirúrgica con biopsia. Y además una orientación al laboratorio también. No soy tan fan de improntar las lesiones ulceradas, van a tener costra, van a tener exudado de detritus y usualmente no dan muy buenos resultados. Otro método es la punción con aguja fina o PAF. Que les voy a mostrar un video a continuación, que es más explicativo en realidad, pero lo que se hace es tomar la muestra, ¿cierto?, entre los dedos y con la otra mano funcionar con la aguja sin realizar aspiración. De hecho, una buena técnica que a mí también me resulta más fácil con las pocas veces que me tocó hacerlo, era funcionar directamente con la aguja. Poner la aguja con los dedos y funcionar. Moler el tejido. ¿Sí? Se funciona al centro y luego se mueve, ¿cierto?, la aguja para alcanzar los bordes del tejido. Eso es especialmente útil en lesiones muy grandes donde el centro va a ser necrótico. Si la lesión es muy grande, sugiero que funcionen por fuerita, por el lado. ¿Cierto? Entonces se entra, se sale, se entra y se sale, entre comillas yo lo llamo moler un poco el tejido. Como les digo, la mayoría de las veces los pacientes ni cuenta se dan, porque las neos no duelen, y luego retirar la aguja. Cargan aire, ponen la aguja en la jeringa, ponen la muestra en el portaobjeto, ¿cierto? Y luego extienden la muestra. La muestra debe ser extendida como un frotis hematológico. Tienen esa forma de hacerlo en la imagen, ¿cierto? Donde se pone una placa contra la otra y luego se estira y queda
una pequeña capa celular que debe ser delgada para que nosotros la podamos evaluar. Les muestro enseguida qué tamaño de aguja ocupamos, les voy a mostrar un video que es más explicativo, ¿cierto? Y la otra que pueden hacer es ponerlas así, una contra la otra. Una es así y la otra es así, ¿cierto? Pone la muestra en una, se pone la otra placa encima y se sienta. Bastante suavemente, no hay que apretarla mucho, hay que dejarla caer un poquito y luego se... Les voy a mostrar un video a continuación de la técnica in situ. Avísenme si el video no aparece, debiera aparecer en un instante. ¿Está apareciendo la ventana el video? Hello, welcome to the Kansas State Veterinary Diagnostic Laboratory YouTube channel. This video demonstrates performance. Un segundo. Hay que compartirlo aparte, parece. ¿No? Denme un segundo. Se comparte aparte, entonces. Ya tengo la presentación. Ahí va. ¿Ahí sí? ¿Lo tienen? No están dando, pero ¿está la imagen? Ahí sí. Vale. Yo les voy a relatar esto porque está A fine needle aspirate. un poco... Ahí, como ven, se recomiendan las agujas de 22. Y aquí obviamente vamos a utilizar una lesión ficticia. Tienen un pedacito de hígado adentro de un guante, pero es exactamente lo mismo en vivo, la verdad. Lo único que este hígado colabora un poco más con la toma de muestras, ¿verdad? ¿Ven? Entra y sale, entra y sale. ¿Cierto? Una cosa importante que recomiendo también es que le pongan un dedito arriba, ¿cierto? A la aguja para evitar la capilaridad y que me entre mucha sangre. La sangre es bastante enemiga de esto. ¿Ven? Toman la muestra, cargan aire, ponen la aguja. Y depositan delicadamente la muestra. Y esta es la parte importante. ¿Ven? Ese es un frotis delgado que se tiene que dejar secar al aire y posteriormente se fija y se tiñe. Ahora la misma técnica pero con aspirado, de la cual no soy muy fan personalmente porque uno tiende a aspirar sangre y tiende a diluir la muestra. Pero muchas veces si ustedes se encuentran con una muestra que es particularmente dura o que sienten que le está costando, pueden aspirar. ¿Cierto? Sueltan el émbolo antes de salir, sacan la aguja, cargan aire, luego ponen la aguja de nuevo y realizamos el mismo procedimiento que se realizó antes de extensión. Punto súper importante, no me la dejen ahí, porque me las mandan así. Ahí no puedo ver nada, es muy grueso. En cambio, si hacen lo siguiente que están mostrando acá, la muestra es lo suficientemente delgada para poder observarla. De ahí solamente hay que dejarla secar al aire y listo. ¿Sí? Vale, entonces ahora vuelvo a la presentación. Y todo ese procedimiento ya es práctico. Obviamente las primeras no van a quedar excelentes, pero la idea es ir mejorando en el tiempo. Ustedes solos se van a ir dando cuenta cómo va mejorando. Y lo satisfactorio que puede llegar a ser cuando ya las muestras empiezan a dar los resultados que uno espera. Pero hay que, como todo en la vida, ¿no? Hay cosas de práctica, no hay que frustrarse al principio.
y no se sientan atacados cuando el informe de cualquier parte, digamos, diga que no tiene célula o que está pobremente extendido, cosas así. ¿Sí? Es cosa de práctica. ¿Vale? Cuando realizamos entonces esta punción con aguja fina, que como les decía, de 22 es bastante buena, las agujas muy chiquititas tienden a romperse o a colectar muy poco material, entonces esa es como una medida bastante buena. Se utilizan lesiones elevadas de cualquier parte, como ven en la imagen, por ejemplo, pero también es una herramienta que nos permite tomar muestras de órganos internos. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, típicos linfonodos aumentados de tamaño, nódulo hepático, lo que ustedes gusten, digamos, incluso a veces sin tener un origen claro, también podría ocurrir. Se puede muestrar de esta manera y a lo mejor podríamos determinar el origen. Linfonodos, punción con aguja fina, sí o sí. Recomiendo que los linfonodos no se hagan aspirados, los linfonodos exfolian súper bien. Si se hace aspirado, normalmente las células tienden a destruirse, los linfocitos son súper delicados. Así que sugiero que no se haga mucho aspirado en los linfonodos, sino que se haga punción y se tome la muestra tal como lo estábamos mostrando en el video. Ineos o tumores en realidad de cualquier naturaleza son útiles para tomar una muestra. Ya, ahí silencié el micrófono, gracias por el aviso. Así que para cualquier lesión elevada tumoral, es decir, inflamatoria, hematoma, quiste, neoplasia, etc., es útil una punción con aguja fina. Y como ven aquí tengo ejemplos de varias especies, un sarcoide equino, un carcinoma escamoso en un Hereford o un clásico carcinoma escamoso de un gato. También sugiero que si la lesión es proliferativa en alguna parte se pueda puncionar. Claro que el gato no te va a dejar, te va a tratar de matar antes, pero busquen las zonas más proliferativas para tomar la lesión. Al menos en estas lesiones que son proliferativas ulcerativas. Bueno, y ahí esto ya lo vimos, ¿no? Pero es exactamente la misma técnica que se utiliza para la punción con aguja fina, pero con mover un poco hacia atrás el émbolo de la jeringa y mantenerlo así mientras voy puncionando. Para generar un poco más de presión y recuperar un poco más de células. No, para el carcinoma escamoso yo creo que lo mejor que se puede hacer es, porque se puede intentar una punción, pero la biopsia sí o sí te va a salir. Tiene el problema de que se ulcera tanto y la lesión crece hacia abajo. ¿Sí? El carcinoma invade hacia abajo, entonces si yo lo impronto o le trato de pinchar muy superficial no lo voy a ver igual. Sangra mucho, complicado. Esa es una de las lesiones más particulares que a mí no me gusta mucho la cito en general porque no da muchos resultados. Sugiero biopsia inmediatamente. Y, de nuevo, se preparan los extendidos. No se queden en la parte donde pusieron la gotita y listo, porque esa muestra se las van a tirar por la cabeza en cualquier laboratorio del planeta. ¿Sí? Debe ser extendida. Si está más o menos extendida ya es suficiente. Cualquier cosa me pueden pedir el link de esa presentación o lo pueden buscar en realidad el link del video. Es súper sencillo, está en YouTube y hay varios más. Este es de Kansas City State. Cuando utilizamos un aspirado, si no tenemos la seguridad de que la sola punción no está entregando células, o yo siento que es muy duro, por ahí hay colegas que me describen siempre que es como una tela que suena como un pantalón que se raja. ¿Sí? Y eso uno, lo más probable es que le dé pocas células, que tenga mucho colágeno, que tenga hueso, ¿cierto? Eso es más difícil de muestrear, requiere más. Para ese tipo de cosas en general es buena una punción con aspirado. Si el tejido no está bien vascularizado, si no sangra, bueno, a lo mejor lo puedo intentar también. Pero la mayoría de las lesiones siempre me las describen como sangrantes porque toda neo es sangrante, obviamente. Tiene mucha neovascularización y es así. Para tratar de evitar que la sangre me contamine la muestra, lo mejor es una punción con la aguja solita y con el dedo puesto encima para evitar la capilaridad y la presión que me hace subir sangre cuando estoy moliendo, machacando el tejido.
¿Vale? Y tampoco soy muy fan de la tórula, porque de repente se malinterpreta, pero ¿en qué caso me gusta utilizar torulado o titi? Que siempre es bueno estudiarla por lo demás, que nos hemos llevado una cantidad de sorpresas gigantescas con solo ver los frotis de secreción eótica. Obviamente la muestra reproductiva, lesiones conjuntivales de repente también es bueno, ¿cierto? En los gatos, ¿cierto? Para ver si tienen clamidia, o a veces carcinomas escamosos que pueden estar afectando esa zona también, lesiones inflamatorias, bacterianas, ¿sí? Y las lesiones que son tractos, ¿cierto? Que tienen salida, por ejemplo, del subcutáneo hacia afuera, soluciones de continuidad, de repente es bueno también, a veces uno se encuentra con sorpresa. Y lo importante también es que la muestra se toma delicadamente, ¿cierto? Se enrolla la tórula en la muestra, no se pasa así, porque si no, no les va a salir, ¿cierto? Y la preparación es rodando, ¿cierto? La tórula delicadamente por la placa. Si le hacen así, las células se van a destruir. Consideren siempre que las células son excesivamente delicadas para todo. ¿Sí? Entonces lo que se hace es rodar delicadamente lo que hayamos muestreado. Pueden realizar siempre varias placas de diferentes zonas o repetir las veces que quieran. Así que el torulado es un poquito más específico, pero me gusta también para esas cosas, especialmente para otitis, secreciones vaginales de repente, puede ser. Y citología de líquidos, súper importante, nosotros hacemos harto de eso, ¿eh? No tenía contemplado hasta hace muy poquito mencionarlo, pero el número me indica que son importantes. Y aquí cae todo en realidad, fusiones cavitarias, pericárdica, torácica, abdominal, líquido subcutáneo, que me envían con relativa frecuencia, citología de orina, si quieren hacer un lavado, por ejemplo, o un flushing, ¿cierto? Vesical, es súper, súper buena idea si es que están sospechando de una neoplasia o si tienen alguna infección persistente o algo extraño, súper buena idea. Líquido sinovial, lavado traqueobronquial o broncoalveolar, los que hacen mayor de repente lo hacen un poco más, líquido cerebroespinal, por ahí me han llegado un par, ¿cierto? Pero la pregunta es, cualquiera sea el tipo de líquido, ¿cómo se remite al laboratorio? A ver, hagámoslo interactivo, díganme en el chat o por micrófono cómo se envía un líquido al laboratorio, en qué material, cómo lo hago llegar. Preparo la citología yo y mando la cito. ¿Qué opciones tenemos? ¿Quién da más? ¿Los dormía todos ya? Bien. En jeringa y porta me dicen. En jeringa, tubo lila, tubo rojo. ¿Ven que tenemos discrepancia? Tubo lila con mayúscula. Me gusta el énfasis. Vale, ahí va una pista. Tubo lila. Siempre, siempre, siempre para estudio citológico, líquido en tubito lila. ¿Sí? Líquido en tubito lila. El EDTA genera que las células se preserven su morfología de muy, muy, muy buena manera. Y para que quede claro, aquí ya nos vamos a poner a hablar un poco de la pirulín pirulasa, pero esta vez corresponde. El EDTA es quelante de calcio, ¿verdad? Y el calcio actúa a dos vías en los líquidos en general. Una activando la coagulación, que no me sirve, una muestra toda coagulada no me va a servir. Y lo otro, que es lo que explica principalmente la mantención de la morfología, es que las vías de apoptosis fundamentalmente están mediadas por calcio.
o hay calcio en algún momento, digamos, de las vías apoptóticas. Entonces, si yo saco el calcio, si le detecta al calcio y lo elimina, disminuye drásticamente la aparición de apoptosis y por lo tanto las células se mantienen intactas por más tiempo. Por eso la remisión es en tubo lila. Eso es para estudios citológicos. Ahora, si nosotros queremos evaluar citoquímicamente el líquido, es decir, la concentración de proteína, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, la densidad, eso, ahí sí que necesito también un tubo rojo. Porque ahí sí que necesito separarlo y que se coagule, etc. ¿Sí? Entonces ahí está la salvedad. Si yo quiero ver citología de líquido, tubo lila. Si quiero hacer un citoquímico, rojo y lila. Jeringa, nunca. Que me disculpen las personas que dijeron jeringa, pero never ever. Never ever, nunca más. Eliminar las jeringas con la difusión. Refrigerado también es buena idea, eso también disminuye mayormente la degeneración celular y la apoptosis. Ahora también depende de cuánto se demoren en retirar el líquido del laboratorio, si está cercano ya, si te llega en media hora da lo mismo. Ahora si lo vas a enviar a otro lado, por ejemplo, a veces nos mandan líquidos de Santiago a nosotros, anda súper bien en el tubo lila de un día para otro. Pero si me lo mandan en rojo de Santiago de un día para el otro, estamos fritos. Ajá. Así que siempre tubito lila para la morfología. Otra cosa importante es que las muestras deben ser fijadas de alguna manera, si no las células se degeneran, se pierden, desaparecen. Los flotis deben fijarse entonces para preservar la morfología celular, que es lo que hicimos con el EDTA, entre comillas, anteriormente para los líquidos, y evitar que las células se alteren, se despeguen, se contraigan y un montón de artefactos que se producen. Tenemos varias alternativas. La mejor y la que yo más solicito es fijación al aire directa. Lo mismo que se mostró en la toma de muestra, se extiende, ¿cierto? Se hace el extendido y se deja al aire que se seque. Y eso puede demorarse poco, digamos. Si ustedes lo ven, a menos que sea un lipoma que no se seca jamás, digamos, las muestras se demoran, no sé, 10, 15 minutos en secarse. Más ahora que hace calor, digamos. Otra alternativa es la fijación con alcohol etílico al 70. Y ahí para eso hay que esperar igualmente que se sequen. Si la toman y le ponen alcohol inmediatamente, van a ver lo que pasa, se empieza a contraer y se forma una cáscara blanca inútil. Entonces igual tienen que esperar a que se seque. Y metanol 100, que también tiene la misma característica, es más difícil de conseguir, pero a mí me encantan los efectos del metanol en la citología. Así que finalmente lo que más recomiendo en la clínica es la fijación al aire y enviarla directamente seca al laboratorio. Llegan impecables. Todos esos métodos son muy útiles, pero la fijación al aire es espectacular. Si quieren le pueden poner alcohol a posteriori, pero no lo recomiendo tanto. Porque después la muestra yo le pongo alcohol de nuevo, o puede empezar a generar artefactos, etc. Lo mejor, secar al aire y enviar. Se dejan secar y se pueden enviar, por ejemplo, envueltas en papel. O, bueno, depende del laboratorio a que tú lo mandes. Si te retiran, normalmente te retiran con cajita. Entonces tú la pones en la cajita directamente, o uno la toma y la deja en la caja y se la trae en una caja, digamos. También hay como unas carpetitas chiquititas, unas plásticas que también son, que permiten mandar a distancia. Esas también son súper buenas. Si cabe dentro de un frasco, a veces no es malo, no es malo. Por ejemplo, si cabieran dentro de un frasco, dejarla adentro para que no agarren polvo ni nada, estaría súper bien. Y la creatividad también vale, digo yo. Y la remisión, porfa, tómenme nota de esto. Cuando uno manda muestra al laboratorio, especialmente de citología o histopatología, se requiere una orden completa. Y aquí ojalá nos saquemos ese prejuicio, porfa, de que quieren toda la información, le vamos a soplar el diagnóstico al laboratorio, ¿para qué le mandamos la muestra si además le decimos todo? Es súper importante saber. Por ejemplo, yo puedo ver en una citología células queratinizadas, muchas células queratinizadas.
Y yo le pongo, bueno, tengo células queratinizadas de una citología exfoliativa superficial cutánea. Y usted me llama, enojadamente, me reta y me dice, esta es una citología reproductiva vaginal. ¿Por qué me diagnosticó que era piel si era vaginal? Y yo le digo, ¿por qué no me dijo usted a mí eso si se ven iguales? ¿Sí? Entonces muchas veces se necesita la información acabada para poder tener una respuesta acabada. Si no, la respuesta normalmente va a ser súper pobre. Lo que se requiere es la anamnesis del paciente en cortito, no se necesita que escriban mucho. Así como patología de curso crónico. O viene de varias clínicas y ahora se le hace una citología por esta lesión. Nada más. La identificación del paciente, porque aquí me mandan reptiles de repente, etcétera, así que necesito saber sí o sí de dónde viene. La identificación del médico veterinario, si hay alguna duda para saber con quién tengo que hablar, digamos. Súper importante por lo demás. Signos clínicos, motivo de consulta. La gente siempre cree que no, ¿cómo voy a escribir tanto? Y algunos, por ejemplo, me han escrito neocutánea de 2 centímetros. Y ya estamos, digamos. No es mucho más que eso, pero sí una orientación. Ojalá si tienen prediagnósticos para ciertos tipos de lesiones, también sería súper bueno saber. Eso es muy orientador. A veces nos ayuda a interpretar por qué la citología salió mal o por qué se ve X, Y o Z cosas que uno no la esperaría. Y ojalá que tratamientos actuales tiene, de repente me mandan lesiones que dicen que son inflamatorias y yo en la histología casi no las veo porque están en tratamiento antiinflamatorio hasta el día anterior, digamos. ¿Sí? Entonces es siempre bueno saber. Y si tienen dudas, recuerden esa imagen que está ahí de mantener la calma, creer en el patólogo y llamen. Siempre que sea en horario de atención, el patólogo de cualquier laboratorio del planeta les va a responder lo que necesiten saber. Pero no es necesario tener siempre esa actitud de, ay, ¿para qué quieres esa información? Si quieres te soplo, si quieres te doy el diagnóstico. No, sí, no es tan así. Le acabo de dar un excelente ejemplo de la vida real, por lo menos. Deme un milisegundo que voy a prender la luz porque esta cuestión está demasiado darks. Bien. Ahora la sección que todos los patólogos les encanta es algunos errores comunes o cómo hacer llorar al patólogo. ¿Sí? He llorado en infinitas cantidades de ocasiones y aquí había una colega que lo sabía al principio, ya estaba diciendo que venía esto. Es así, es así. Por ejemplo, cuando una citología entra en contacto con formalina, no solo con el líquido, sino con los vapores, cuando está en cercanía, ¿cierto? Adquiere esta tonalidad azul verdosa, las células curiosamente se destruyen, ¿cierto? Y lo único que se ve son los eritrocitos que se tiñen de un tono verde y el fondo verde azulado, y se pierde la morfología. ¿Sí? Así que la muestra ojalá separadita lo más lejos posible de la formalina, de las biopsias, y no utilizar obviamente formalina para la fijación. Nosotros obviamente cuando hacemos, por lo menos en lo personal, cuando hacemos el retiro de las citologías, tenemos extremo cuidado de no juntarlas con las biopsias. Igualmente por ahí debo reconocer que ha pasado esto y hemos tenido que pedir nueva muestra. Pero hay que tratar de evitarlo lo más posible. Y el vapor de la formalina, si alguien ha tenido la mala suerte de sentirlo, es bastante terrible, bastante expansivo. Así que ojalá la citología o la formalina lo más alejado posible. Otra es esta obra, ¿cierto? Obra de arte, rupestre tal vez, que las últimas 2 citos que tomé me salieron así que me declaro culpable. Corresponde al artefacto por aplastamiento. Eso ocurre cuando yo, por ejemplo, pongo una placa encima de la otra y las dejo que se sequen así. Cuando eso pasa, las placas se pegan. Y es así que me han llegado también, placas pegadas, que las juntaron antes de que se secaran. Pegadas entre sí. Entonces yo después la despego y así quedan. O la otra es cuando se hace mucha fuerza al hacer el extendido, se presiona fuerte y se extiende, así quedan. Ese es un artefacto para aplastamiento o squash artifact. Y como verán ustedes, sin saber mucha citología, no tengo ni una opción. Lo único que te digo, veo intenso artefacto por aplastamiento y no puedo dar un diagnóstico, se requiere nueva muestra.
Así que, como les digo, esas cosas de práctica. Sección 2, porque son varias, ¿cierto? ¿Cómo hacer llorar al patólogo 2? Esta es una de las más clásicas y que probablemente tiene que ver con entregar la muestra apurado o con hacerlo apurado, que es la pobre extensión de la muestra, o como yo la denomino vulgarmente, el escupo. Sí, cuando la muestra está así, así se ve al microscopio. Y así la describo yo siempre en las órdenes, o sea, en los informes. Gotas intensamente vasofílicas sin elementos celulares distinguibles. Y es porque es muy gruesa. De hecho, lo más probable es que esa muestra esté bien tomada, tenga muchas células, pero está tan gruesa que la tinción se acumula, la luz del microscopio no pasa y yo no veo nada. Entonces lo que corresponde es hacer el extendido. Esta muestra sí es buena. Esta muestra con un cariñito y con suerte puede ser que alguna gotita haya quedado, pero por lo general se ve esto. La pobre extensión de la muestra es uno de los errores más comunes que hay. Y yo creo que es por el apuro de repente. Así que para tomar citología, tómese su tiempo, calma, extendido y va a andar bien. Evitar que se seque antes de hacerlo. Uno pone, obviamente, la muestra en el porta y la extiende rápidamente, no deja que se seque. Si la deja que se seque, así queda. Así que siempre extendido, siempre extendido. Otros, las placas pegadas frescas entre sí, que después yo las despego y las tengo que romper. Aunque no lo crean, se adhieren tanto que se tienen que despegar rompiéndola, y lo que yo veo, si lo tiño, las veces que me ha pasado, jamás he tenido un resultado. Muestra sin antecedente, esa yo así me pongo yo cuando veo una muestra sin antecedente. Si alguien me tiene mala, ya sabe lo que tiene que hacer. Y si me tienen buena, no me hagan llorar. Muestra con antecedentes, con especie, con información clínica. No hay que escribir mucho, ¿ya? Y muestra sin rotular. Eso tampoco me gusta porque imagínense en mi cajita de citología yo me pongo a sacar las muestras del día y no hay ninguna rotulada. Si tengo suerte las voy a poder identificar dependiendo de lo que hayan tomado. Entonces se requiere rotular la muestra. Algunas placas tienen el borde esmerilado, el canto esmerilado y lo pueden rayar. Y otras no, entonces lo que pueden hacer es pegarle un papelito chiquitito o una cinta, muchos pegan una cinta y le ponen el nombre ahí. Pero ya les pido ya más específicamente, esto creo que no sé si hay alguien que lo haga, pero les pido que ocupen la pismina. Porque cuando estos, como ocupamos alcohol para fijar o para teñir, o las tinciones también son diluidas en alcohol, si yo ocupo lápiz pasta o plumón, me lo borra. Entonces pueden ocupar la pismina. Si no tienen la pismina y la placa tiene canto esmerilado, yo la rayo encima y después me borra el plumón, pero me queda la marca con el lápiz mina. Si es papel es más difícil, ¿ya? Así que tienen las opciones de cómo marcarla, aunque no tengan ese borde pulido que les permite rayar. Pero rotula siempre, porque si no después se me pierden y me quieren matar a mí. ¿Vale? Eso por el lado de la citología, y ahora vamos un poquito más rápido con las biopsias. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué diablo estoy mirando? Así que yo, la verdad es que debiera ponerme yo en la foto. Todos los días, ¿qué diablo estoy mirando? Nunca sé nada. ¿Qué es una biopsia? Es, por definición, todo tejido u órgano proveniente de un individuo que puede ser vivo o muerto. Yo no sé si a alguien le gusta trabajar con individuos post-mortem, a mí me encanta, es lo que hago, pero los que trabajan por lo menos con medicina productiva debieran hacerlo ampliamente. Y ojalá todos en realidad. No, yo personalmente no me perdono saber que un paciente se me murió después de haber hecho mucho esfuerzo, mucho tratamiento y mucho buscar y no haber encontrado, y perder el paciente después. No saber qué pasó. Yo por lo menos no me lo perdono, me cuesta dormir después de cosas así. Así que soy muy fan de hacer necropsias como para dar respuesta, para aprender, etc. Esta de tejido que tomé para biopsia representa un proceso patológico que afecta a dicho individuo, puede ser una población, como en los pollos, las vacas, etcétera, que se están muriendo, por ejemplo, por alguna enfermedad infecciosa. ¿Sí? ¿Cuándo debo tomar una biopsia? Cuando tengo, por ejemplo, una lesión sospechosa u obviamente neoplásica. Aquí me va a entregar varias respuestas que la cito no me va a dar, como por ejemplo la graduación histológica, la presencia de invasión local o en vaso linfático, ¿cierto? Que eso obviamente influye en el pronóstico.
la cantidad de necrosis, ¿cierto? La inflamación asociada, si el tejido que mandé lo saqué completo, con márgenes libres o no, toda esa información la tengo en la biopsia. La posibilidad de hacer prueba inmunistoquímica o otro tipo de diagnóstico, ¿sí? Y cuando tomo neos, ojalá, siempre con linfonodo centinela. Porque muchas veces saco el tumor primario y me queda un linfonodo ahí y me hace metástasis igual, ¿sí? Entonces es ideal para evaluar, para estadificar los estadios neoplásicos. Uh-huh. Otro caso en que es importante tomar biopsia es en sospecha de agentes o presentaciones clínicas poco convencionales. Típico ejemplo que doy yo es como llega un perro a la clínica, como cualquiera de las cosas que están viendo ahí, ustedes dicen, no, esto no lo he visto nunca, ¿qué hago con esto? ¿Qué voy a hacer? Y se asusta. Ese es pintado para biopsia. Es algo que yo no lo conozco, ¿sí? Entonces necesito una orientación un poco mayor. Sospecha de agente entonces o presentaciones poco convencionales. Por ejemplo, ¿cierto? Es una dermatofitosis. ¿Cuándo lo voy a diagnosticar clínicamente si no hago un examen complementario, incluso ni siquiera un directo de pelo, una biopsia abiertamente? Un linfoma nasal. Cualquiera diría, un criptococo, no sé, esto es un linfoma nasal, ¿cierto? ¿Cómo lo diagnostico? Aquí tienen una lesión, por ejemplo, que es una paniculitis, que es producida por un micobacterium. ¿A qué hora lo voy a diagnosticar o cómo lo voy a reconocer si no tomo un tejido para observarlo? No tengo ni una opción. Y esta, a lo mejor un poco más clásica la presentación de esto, pero de esto, ¿será lo mismo? Y eso corresponde a un querion dermatofítico, que es una lesión asociada a furunculosis dermatofítica. Así que también una presentación poco común dentro del cuadro que la tengo que diferenciar de neo de otro tipo de inflamación, digamos. Entonces, ahí es donde se recomienda también la toma de biopsia, a ver si podemos orientar de alguna manera un caso que clínicamente no lo había visto nunca, o no lo reconozco. Algunas entidades que deben ser confirmadas para empezar con el tratamiento, como las neos por lo general, ¿cierto? Como pénfigo que ya es, pero, no, perdón, es un lupus ya es, pero de cualquier año, ¿cierto? Bastante crónico. Esta lesión, que pasa por neo en cualquier parte, pero este es un granuloma por lamido. La úlcera eosinofílica del felino, que para no cometer ni acercarme a cometer el error de tratarlo como un carcinoma escamoso, que se puede parecer bastante, o una adenitis sebácea granulomatosa en este gallo, que como la diagnostico, la puedo sospechar clínicamente, pero no tengo ni una otra manera de diagnosticarla que no sea con el apoyo de la histopatología. Lo único que puedo hacer es tratar tratamientos, intentar y probar y perder plata y perder tiempo hasta que a alguien se le ocurra hacer la biopsia y por muchísima menos plata que la que se han gastado anteriormente, tienen la respuesta. Otra indicación es cualquier lesión que no remita al tratamiento convencional, paréntesis, puede que esto no sea lo que yo creo que era. Cualquier lesión desconocida, no familiar para mí o de elevada gravedad que le está produciendo demasiado daño al paciente, tengo que sacarla y ver de qué se trata. Hallazgo inesperado en cirugía, típicamente uno está haciendo esterilización y se encuentra con algún quiste ovárico, alguna lesión uterina, alguna lesión testicular. Eso debe ser obviamente muestreado, aunque no era el propósito de la cirugía inicialmente. Hallazgo inesperado en cirugía de la parotomía, por ejemplo. Obvio, tengo que mostrar lo que me encuentro. Toda lesión observada en necropsia, toda lesión observada en endoscopía. Todas esas son las indicaciones para hacer el estudio histopatológico. Camila me pregunta, cuando uno toma la biopsia de una lesión pequeña, ¿es recomendado tomar parte de tejido sano o una sola muestra o sacar varias partes del mismo tejido? Yo en lo personal soy fan de que me saquen varias partes del mismo tejido para que sea representativo, ¿sí? Y en el caso personal eso muchas veces no significa mayor tiempo ni mayor gasto, ¿ya? Y en un gato con nariz de payaso me preguntan cuál sería el método diagnóstico para descartar Cryptococcus o neoplasia. En caso de criptococo nasal me serviría muestra con hisopo de secreción. Es poco probable que te sirva el hisopo porque normalmente el Cryptococcus está en el subcutáneo de la nariz. Entonces ahí más probablemente te convenga hacer una impronta si es que tienen la lesión ulcerada o una punción abiertamente. Lo mismo el linfoma, ¿sí?
De repente, si la lesión es intranasal propiamente, ¿cierto? No en el subcutáneo, o sea, si no es intranasal, muchas veces te conviene más la endoscopía, porque no va a poder abordarlo de otra manera. Las herramientas para la toma de muestras, ¿cierto? El arsenal quirúrgico. Obviamente, esto es un procedimiento más complejo, pero puede ser más simple en algunos momentos, ¿cierto? Los frasquitos adecuados y la formalina como fijador. Siempre formalina, aquí no tienen alternativa, no hay alcohol, no sirve la acetona, no sirve la congelación, nada, aquí solamente sirve la formalina. En casos de extrema urgencia, pueden utilizar alcohol no muy concentrado porque me van a desecar la muestra y llegan así de chiquititos después. ¿Sí? Ese ya lo más extremo, el alcohol es pésimo fijador, pero ya. Yo lo hidrato después y lo fijo, ya. Pero formalina sí que hay que tener. Si no, no tomo biopsias, punto. ¿Sí? La biopsia puede ser un poco más fácil cuando ocupamos esta herramientita que está aquí, que es el BioPunch. Vulgarmente el sacabocado. ¿Cierto? Que es ideal para tomar muestras de piel y la ocupan mucho para eso. Yo soy fan de ocuparla para todo. Se pueden tomar biopsias de hígado con punch. Obviamente tengo que hacer una incisión para poder abordarlo, pero no es gran cosa. No tengo que sacar un lóbulo completo. Puedo hacerlo así. Así que pueden tomar cualquier órgano parenquimatoso con punch. Y ahí puede ser más sencillo. Si es piel, pueden hacer muchas veces anestesia local y tomarla, si es que el paciente fuera suficientemente colaborador, que es el 0% de los casos. Y otra cosa que es súper importante, que me gusta mucho, es hacer estudios de márgenes quirúrgicos, para saber si sacaron la lesión neoplásica completa o no. Pero me la envían así nomás. Y yo, ¿cómo te digo qué margen es el que está contaminado? Si es que está. ¿Vas a tener que ampliar el ojal completo? Si no me dices cuál margen es. Yo te digo, hay un margen sucio. ¿Cuál es? No lo sé. En cambio, si me marcas con un hilo o con algún corte, ¿cierto? Cada margen, cuál es craneal, cuál es caudal. Yo ahí sí que te digo, tienes margen caudal contaminado todavía. Sucio, digamos, con presencia de células neoplásicas. Entonces, ¿qué haces tú? En vez de alargar el ojal completo, saca una lonjita del caudal nomás. Es mucho menos invasor la segunda cirugía. Entonces, para eso se tienen que indicar los márgenes y se puede hacer con sutura o con, por ejemplo, un pequeño corte con tijera en uno de los márgenes y dos en el contrario. Y formalina, siempre formalina y formalina. Si no lo dije, formalina. ¿Cómo biopsiar? Es un procedimiento quirúrgico que va a requerir anestesia y ahí pueden hacer lo que me estaban consultando anteriormente. Pueden sacar un pedacito, es decir, hacer una biopsia incisional, o bien pueden sacar la lesión completa, que es la biopsia excisional. ¿Cierto? Idealmente yo sugiero, cuando se puede, porque a veces es físicamente imposible de hacer, excisión completa con márgenes amplios para el aneo. Cuando son muy gigantes también es un problema, eso lo vamos a ver a continuación. A lo mejor este es el tema más complejo de transmitir, digamos, que seleccionar segmentos representativos de la lesión. Si no cortan la lesión, no van a saber qué es representativo. Y ahí tienen el típico ejemplo del vaso de 3 kilos. Esplenomegalia difusa gigantesca. Y el colega me quiere mandar el vaso entero en un Tupperware, con 60 litros de formalina adentro. ¿Sí? Eso no está mal si yo trabajara con ustedes ahí, pero tengo que transportarla, ¿cierto? Hay que manejarla y eso se tiene que fijar. Entonces lo que se hace es seccionar y mandar varios pedacitos. Si yo veo que es todo igual a la sección, mando 3 o 4 pedacitos chicos, que sean representativos del tejido. Ahora si me empiezan a aparecer, no sé, nódulos blancos, por ejemplo, al corte, eso es lo que mando. Y eso es. Ya no es necesario mandar el tejido completo para que uno haga la selección, si además es una lesión difusa que afecta a todo el órgano. Tomen de varias partes nomás. Pedacitos chicos en frasco y listo. La fijación del tejido se hace para evitar que se descomponga. Y es súper importante el punto porque me envían tejido sin formalina, no me avisan, y yo lo dejo ahí fijándose porque es lo que me corresponde hacer. El tejido tiene que permanecer en formalina 2 o 3 días para fijarse. Entonces, si ustedes no me avisan, yo voy a los 2 o 3 días a cortar para tomar la muestra y está podrido. Y obviamente ustedes me quieren matar a mí. ¿Cierto? Entonces, el tejido debe venir con formalina. Siempre. Siempre. Si no, el proceso se retrasa. Yo me retraso 2 o 3 días más en poder empezar a procesar su tejido y me van a querer matar, obviamente. La autólisis y la descomposición llevan a un error severo en el diagnóstico. Se pierde la muestra. No se puede hacer nada.
Entonces los estadounidenses dicen trash in, trash out. Si entra basura, el informe va a ser una basura tan malo como la muestra. Perdón por lo gráfico, pero eso es tan así. Ahora, la formalina tiene un efecto que es penetrativo y más o menos penetra 1 milímetro por hora. Imagínense entonces lo que es eso. Entonces, si me mandan un tejido extremadamente grueso, extremadamente grande, ¿cómo lo fijo? ¿Cuánto tiempo voy a tener que tenerlo ahí? ¿Sí? Y me demoro más en procesarla, si se tiene que fijar. Entonces se requiere, la muestra ideal, digamos, para histopatología es de 1 centímetro cúbico. Pueden ser varias, pues, obviamente. Y si es piel, y más chiquititas también, pues piensen que se hacen biopsias endoscópicas, punch de 0,5, 0,3. Pero un grosor de 1 centímetro cúbico es ideal. Eso uno lo deja en el frasco, se fija y no se va a perder. Excepto en el vaso, que hay que ser ya bastante jodido con él. Punto extra, cómo se fija un ojo completo, que me encanta la patología oftálmica, no sé mucho de eso, pero me encanta. ¿Qué se hace? ¿Se manda el ojo en la formalina directo en el frasco? ¿Alguna idea? ¿Alguien ha mandado un ojo? ¿Ha pensado mandar un ojo? Buena la pregunta. Si hay una lesión pequeña y no puedo anestesiarlo general, si se puede usar lidocaína, se afecta la muestra, puede afectarse un poquito. ¿Sí? Se ven los cristales de lidocaína en el subcutáneo muchas veces. Pero no es terrible y además uno lo sabe. Si usted a mí me dice, yo utilicé anestésico local para tomar la muestra, nosotros ya sabemos. Un ojo se debe instilar con formalina, se le debe inyectar un poquito de formalina para fijar la retina y la estructura interna. El ojo es bastante resistente a la penetración de la formalina. Y la penetración de cualquier cosa en general, ¿no? Entonces lo que se hace para que se fije completo es pincharlo un poquito por el lado del nervio óptico, por el ladito del nervio óptico, e ingresar con una, aquí puede ser con una jeringa tuberculina, ojalá, ¿cierto? Y poner una pequeñísima cantidad de formalina y yo siento que el globo queda turgente. Cuando queda turgente, durito, no le pongo más. ¿Sí? Y no hay que hacerle tanta presión, normalmente es bastante fácil. Y después de eso, se pone en el frasco con formalina y así se manda. ¿Sí? Salen impecables por lo demás. Ahora, si un ojo, por ejemplo, de un erizo, que el otro día me mandaron un ojo de un erizo, mándenlo así nomás. Pero un ojo de un perro o de un gato con fijación interna. Y se mandan completos. Porfa, mándenme los ojos completos. A menos que hagan, obviamente, una evisceración. Pero si hacen una enucleación, ojo completo. ¿Cómo se prepara la formalina? Básico, ¿no? ¿Cierto? Una parte de formalina en 9 de agua. Eso sí, la formalina que ustedes compran dice que viene al 37 o 40%, que es concentrada. Si dice lista para uso o dice al 3,7 o 4%, la ocupan. O formalina al 10%, si dice, ocúpenla. Si no, la diluyen. Otra cosa importante, cuando tengo que usar de fijador, no es una gotita. No es que el tejido apenas quede cubierto, sino que se debe utilizar 10 veces más o 20 veces más formalina que el tejido, en volumen. Y eso es porque el fijador, la formalina, genera enlaces o genera puentes con las proteínas de los tejidos y como tal, se va acabando el químico, pues si se está uniendo a otras moléculas. Por lo tanto, necesito grandes cantidades de formalina para mantener el proceso de fijación activo. Usar menos fijador hará que el tejido se pueda coser, y así se ve, ¿cierto? Como cocinado externamente. Pues si yo lo corto, van a ver que, por ejemplo, el vaso está rojito al centro. Por lo tanto, la formalina no alcanza a penetrar, solamente alcanza por fuera y se acaba, por lo tanto, no se fija el tejido. Eso no me sirve. La formalina, como les decía, penetra 1 milímetro por hora, entonces ahí deben pensar en utilizar un grosor adecuado y una cantidad adecuada de formalina. Harta. Hay que ser generoso. ¿Cómo se remiten estas cositas, cierto? Con frascos de tapa ancha, adecuada resistencia, frasco plástico, herméticamente sellado. Ojalá que no se derrame porque si no me va a matar las citologías, ¿no? Y que esté herméticamente sellado, que no se derrame, y frasco plástico.
¿Por qué es tan importante el frasco plástico? Les voy a mostrar enseguida una serie de terror. Una película de terror relacionada con eso. Adecuado tamaño. El tejido no tiene por qué ser tan grande y de hecho pueden mandarme varios pedacitos de 1 centímetro, 2 o 3, dentro del frasco. No tienen por qué mandarme un tejido de este tamaño que parezca sandía, no es necesario. Y ustedes, si cortan ese tejido a la mitad, van a empezar a notar dónde está la lesión. No van a tener problema en enviar. Si es muy heterogéneo, manden de cada cosa. Frasco debidamente rotulado. Porfa, pónganle nombre. Imagínense retirando 20 o 30 frascos todos los días y que no venga ninguno con nombre. 30 colegas que me van a querer matar después porque se me perdieron. ¿Sí? Échenme una manito. Vale, y aquí viene la serie de terror. No se asusten, esto no es Halloween, no es una película de... No va a aparecer el Jason Voorhees, nada. ¿Sí? Aunque me parezca un poco. Errores comunes o cómo hacer llorar al patólogo versión 4. Eso. ¿Cierto? Ahí tienen un tejido que yo no sé cuánto pesa esa porquería, pero si se fijan, al menos mide 25 centímetros de diámetro. Pesa un par de kilos, no lo dudo. Y es un vaso, ¿cierto? Ahí está el remanente del vaso y todo esto es una neo. ¿Para qué hacer eso? Si pueden tomar un pedacito, la neo está claro que es todo esto, ¿no? Entonces toma un pedacito de aquí, un pedacito de acá, un pedacito de acá. No van a fallar. Ojalá lo más periférico. Normalmente cuando estas neos son tan grandes, el centro es necrótico. De hecho, lo van a cortar y van a ver que es una cavidad con líquido. Eso no les va a servir, obviamente. Pero sí, la pared, el tejido por fuera, el que venía en contacto con la formalina, de hecho. ¿Sí? Esa venía en un Tupperware gigante y con una gota de formalina, evidentemente. Imagínense la cantidad de formalina que hay que tener para fijar eso. Muestra demasiado grande, un gran no. La otra escena es la rana René diciendo: a veces quiero que me den los datos clínicos junto con la biopsia, luego me acuerdo que piensan que los patólogos somos adivinos y se me pasa. Ojalá fuera adivino, me iría mejor en la vida. No somos adivinos, necesitamos tanta ayuda como ustedes. Es la misma ayuda que necesitan cuando le preguntan cosas al dueño. Nosotros hacemos lo mismo, digamos. Entonces, la idea es que nos comuniquemos, que trabajemos en conjunto, que nos demos los datos necesarios. Yo a veces les doy algún dato en el procesamiento, les digo: ¿sabes que esta cuestión tiene hueso? ¿Dónde lo sacaste? Y ahí como que empiezan a armar la historia, o me dicen a mí: ¿sabéis que al cortar sentí hueso, pero esto es una glándula mamaria? ¿Qué pasa? ¿Sí? Toda esa información es útil, es muy necesaria. Colabora con la interpretación de los casos. ¿Cuánta formalina se instila en el ojo? Depende, porque obviamente el ojo de un caballo no es lo mismo que de un erizo, pero como les digo, la forma de notarlo es ponerle muy suavemente. Creo que máximo son como 0,3, esa es como la recomendación, pero lo que yo hago es cuando, y esto sí lo he hecho, cuando le voy poniendo el globo ocular un poco más suave, se va poniendo formalina, se van empezando a poner turgente. Cuando ya lo presiono y me ejerce una pequeña resistencia en el dedo, no le pongo más. ¿Se pueden enviar de forma efectiva muestras, por ejemplo, de Chiloé al laboratorio? Sí. De hecho, nosotros tenemos clientes de Punta Arenas. Y sí lo hacen. ¿Sí? Lo que hacen ellos para hacerlo más fácil es mandar la muestra en tubito Eppendorf de estos chicos, plásticos, bien sellado y con formalina. Entonces ahí el tubito lleno de formalina y la muestra muy pequeñita y lo hacen. A veces mandan frascos cuando quieren estudiar un margen, por ejemplo. Pero se puede, absolutamente se puede. Los líquidos ya es un poco más complejo, obviamente, pero citología extendido, son eternos el extendido fijado. Y la biopsia con formalina es eterna también. Así que se hace absolutamente. A cualquier parte de Chile, por lo demás. Otro error es cómo hacerme llorar versión 5. Tejido enorme en frasco pequeño, después cómo lo saco. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Poco volumen de fijador. Un tejido que a lo mejor no es tan grande, pero viene con una gotita de formalina. La otra vez tuve la mala suerte y me pasó con un ojo. Justamente que me lo mandaron sin instilarlo y con una línea de formalina. Venía podrido, a pesar de venir en formalina. Porque esto es una charla privada de ellos. Por un curso, no es por otra cosa. No sé de quién es el micrófono, no lo puedo apagar, no lo veo. ¿Entonces lo estaba grabando ahí? Ya, ahí lo pillé.
Tejido sin fijador, nunca, porfa, nunca sin formalina. Por favor. Vamos a tener serios problemas si no me mandan con formalina. Entonces, cuando ustedes quieran tomar una biopsia, siempre preocúpense de tener formalina antes de conseguirse, aunque sea un poquito para ese paciente. Después compra, no se consigue. Tejido congelado, nunca. El tejido congelado no sirve para biopsia, nunca. ¿Sí? Tejidos que, por ejemplo, vengan en la orden y diga solicito biopsia, punto. O antecedentes, piel, punto. No, por favor, no. Eso genera más confusiones que soluciones. Y estas de perogrullo, estudio de márgenes sin indicarme los márgenes. Lo podemos hacer, pero yo te digo, tengo un margen sucio. Y ya le había explicado lo que las implicancias que tiene eso. Así que ojalá yo pueda decirte lo más específico. Tiene el margen craneal de la lesión contaminado. Y solamente hace una pequeña incisión y vuelves ahí a la cicatriz. No saca una lonja de este tamaño de nuevo. No hay para qué ser tan cruento en estos casos. De aquí viene la serie de terror, ¿no? Casos de la vida real. Jeringa, no me molesta tanto la jeringa cuando el tejido es chiquitito, ¿no? Cuando viene una piel, por ejemplo, unos punches de piel dentro de una jeringa, no me molesta absolutamente en nada. Lo único que tengo es sacar el émbolo y mojarme con formalina, pero ya. Eso no altera la muestra mayormente. Es un poco incómodo, pero no es mayor problema. Pero cuando pasa esto, por ejemplo, que el tejido es grande, la formalina lo endurece, porque uno cuando pone el tejido es bastante suave, ¿no? Pero la formalina lo endurece. Entonces yo cuando saco ese émbolo, el tejido no sale, lo tengo que golpear la jeringa o tomarlo con una pinza y alterarlo, y además viene con la forma tubular de la jeringa. ¿Sí? Entonces ya está bastante alterado desde el inicio. Así que los tejidos adquieren la forma del contenedor que los tiene. Y especialmente con la formalina que endurece los tejidos. Y para qué decir si vienen en alcohol, peor todavía. ¿Sí? Aquí alguien que hizo magia, que este es un frasco de vacuna, y puso 2 tumores mamarios chiquititos, obviamente, adentro. Opción de sacar eso de ahí, 0%. ¿Qué tuvimos que hacer con esto para que el colega no me matara? ¿Cierto? Pescar el frasco a martillazo. El tejido era imposible sacarlo. No había una pinza que meter, nada. Entonces tuvimos que martillar el tejido. O sea, el frasco. Con todas las alteraciones que pueda tener eso y con todo el riesgo que reviste eso. Así que si el tejido no es extremadamente chiquitito como endoscópico y aún así, por favor, nunca utilizar estos frascos tan enanos. Son un cacho. Y pasándonos para el otro lado, llanto, aquí me tiro los pelos. No. Un tejido que si no me equivoco, si no me falla la memoria, puede ser un vaso, que está totalmente, el tejido completo, a presión, adentro un frasquito de café, de vidrio, y obviamente, ¿cuánta formalina cabe adentro de ahí? Un par de ml, nada. Entonces, esta fue una muestra que finalmente la tuve que desechar, ni una opción de hacer algo con eso. Y añado, como siempre, el colega me quería matar por eso, ¿cómo era posible? No caigamos en eso, no es necesario. Aquí una seguidilla también. Este frasco que no sé de lo que es, creo que es de alcohol gel. ¿Cierto? Y ahí está el tejido, no era tan grande. De hecho, cuando lo tomaron en la muestra, entraba perfectamente por la abertura del envase. Estuvo tiempo en fijación, en formalina, venía correctamente en formalina por lo demás. Le saco la formalina y ahí quedó el tejido. No lo pude sacar. Y era un tejido muy blandito, era un linfonodo. Si lo llegaba a tomar con una pinza lo reventaba. A pesar de estar fijado, ¿cierto? Lo alteró completamente. Aquí viene el asesino, toma el cuchillo y tiene que cortar el frasquito. Con todo el riesgo que eso reviste. Además de perder uno de mis cuchillos de cocina, por lo demás. ¿Sí? Entonces, la muestra no era tan grande, pero la abertura del frasco era chica. Entonces, por eso los frascos de orina son los mejores para esto. A menos que uno le ponga un tejido de este tamaño, que no es necesario tampoco. Por último, algunos casos. Este fue un casito sin anamnesis, que es un tejido testicular. Yo decía testículo perro, punto.
Y cuando lo sacamos veo esto. Y yo le escribo a la colega y le digo, usted no fijó el tejido, usted no le puso formalina. Yo veo que el tejido está necrótico completo, por lo tanto, aquí hay un error de fijación. Yo tomé varias muestras y está todo necrótico, el 100% del tejido. Y la colega obviamente me quiere matar. Me dice, ¿cómo me puedes decir eso si era una torsión testicular evidente lo que te mandé? Sabiendo eso, le pude explicar entonces que lo que yo estaba viendo es un infarto testicular masivo por culpa de una torsión, que aquí no lo puedo ver. Entonces, con saber ese dato, yo puedo discriminar entre un problema de fijación, porque además el testículo venía completo y con poquita formalina, o una lesión clínica. Por suerte la colega me entendió y hemos seguido trabajando juntos, pero en el momento me quería dejar igual que este paciente, por lo menos. ¿Sí? Entonces, ese pequeño dato me hace pasar de un tejido autolítico a un tejido infartado en el 100%. ¿Ven? Otro que es tejido grande de difícil fijación. Y le pongo ahí la nota, tendremos que sumar días para fijar correctamente la muestra y usted me odiará por eso. Deben saberlo, si me mandan cosas de ese tipo, que ahora tenemos prohibido retirar cosas de este tipo, pero si llega a ocurrir algo así, han de saber que esto se va a demorar mucho en tener resultados. Y si es que salen. Por suerte y mucha suerte, lo manejamos bien, pasó poco tiempo entre que se pudo obtener una muestra mejor, digamos, y tuvimos un resultado, que fue sarcoma histiocytic hemofagocítico, como ven aquí en la imagen, que es nuestra imagen por lo demás. A veces nos salen bonitas las fotos. Y por último, fíjense en ese líquido, viene en un tupper obviamente, es una línea mamaria completa, y lamentablemente el sub nos ha acercado bastante entre los colegas y hemos podido conversar y hacer este tipo de actividades. Lo que no ha podido lograr es transmitir los olores, ¿sí? Así que imagínense cómo venía esto, porque lo que tienen ahí de líquido no era formalina. Si no me equivoco era agüita de la llave, si es que era suero, digamos. Y al colega se le había olvidado avisar y lo tenía hace unos días ahí. El tejido ya se ve bastante mal, ¿cierto? Al tomarlo con la pinza se está desarmando la piel. El olor yo lo estoy sintiendo, a lo mejor ustedes también. Y la histología era esa. Nada, de nada, nada. Autólisis en un 100% del tejido, y en este caso debí decir descomposición, pero para no ser pesado, autólisis. Y el colega obviamente me quería colgar. Pero la explicación era evidente que era una pobre fijación de la muestra. Así que este tipo de resultados son los que se dan cuando uno manda una muestra pobre. Entonces, después de esta reunión que hemos tenido, que le agradezco infinitamente la participación, espero no tener que llorar más, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yo no me veo tan así cuando lloro, pero de que lloro, lloro. Ok, colegas, si tienen algunas preguntas, aprovechen ahora que el próximo año ya no les voy a responder. Año nuevo, no hay más preguntas. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Está grabado, sí. La voy a subir. Ahí puede que les mande el link, si no la buscan después en YouTube, no hay problema, en el canal de nosotros. Flor, ¿me puede mandar un correo para que conversemos eso en privado? Ah, está en privado hablándome, sí, le respondo enseguida. ¿Quieren que le envíe la grabación? Ok, ningún problema. Mi humor no es negro, es la verdad. Nada de esto fue inventado. Pregunta para preparar los portaobjetos si vienen muy sucios, ¿cómo se limpian? Oh, la pregunta buena. Normalmente se pueden limpiar con un poquito de alcohol y una toalla nova. Si no, toalla nova seca también es bastante bueno, ¿eh?
Y lo que se hace en el laboratorio es se hace un dip de metanol, se ponen en metanol. ¿Cuántas muestras de 1 centímetro cúbico se pueden mandar en un frasco de orina? ¿Sabes que pueden ser unas 3 o 4 fácilmente? Tal vez una más por ahí. Es que esa es la idea, colaborar un poquito. ¿Cómo enviarlo? ¿En qué sentido? ¿Remitirlo al laboratorio? ¿Me puede mandar un correo para que hablemos eso privadamente? Sí, porque después creen que me estoy haciendo promo. Bueno, Flor, ¿me puede escribir también un correo que voy a cortar la grabación porque si no queda muy pesada, muy grande? ¿Sí? Gracias a ustedes, muchachos. ¿Dónde va a quedar? Yo creo que se las mando al correo, ¿no? Al mismo correo que me pasaron. Las citologías se mandan solitas, solitas. Si, por ejemplo, envuelta en papel, una vez que se sequen, las mandan envuelta en toalla no, en papel confort incluso. Pero secas sí. Si no, queda el diseño del papel marcado en la muestra y queda horrible. Pero secas sí, para que no se peguen entre sí. Y ahí tratar de evitar que se rompan con el viaje nomás, así que pueden tener distinto material que evite que se mueva mucho la muestra en la cajita, si es que la quieren mandar a distancia. Eso no hay mayor tema con eso. Y ojalá si van a mandar biopsias con esa cito, mándenle en una cajita aparte. Lamentablemente va a tener que ser así, penca por el tema de los costos, pero para que no agarren formalina, si no va a ser inútil. Ya pues muchachos, cualquier cosita tienen en el correo del laboratorio ahora que les mandé el link, entonces pueden mandarme las consultas allá o lo que necesiten. De repente me pueden pedir el link de la charla y yo se los mando por ahí. Gracias, doctora Aduana. Que estén muy bien, colegas, que sea un buen año y cualquier cosa me pueden consultar al mail del laboratorio. Buenas noches.